Doy gracias al Señor, hermanos amados, para los que están en Facebook. Y gracias le doy al Señor porque una vez más puedo estar conectado para hacer este programa por Facebook, pero más contento estoy porque puedo trazar la palabra del Evangelio. Un percance ahí con la radio, hermanos, pero ya seguramente que el hermano director ya estará conectándose con nosotros. Y bueno, el Señor bendiga grandemente al hermano de la radio. Parece que ellos esperan que nosotros nos conectemos y nosotros estábamos esperando que ellos terminaran el programa. Y como lo escuchábamos al hermano predicar, entonces dijimos, bueno, vamos a esperar que el hermano finalice el programa y después nos conectamos. Pero había sido que ellos esperan que nosotros nos conectemos primero. Bueno, que el Señor bendiga a nuestros hermanos, que Dios siga usándolos grandemente en la radio y bueno, que el Señor les alcance cada día mayor entendimiento, mayor gracia, mayor sabiduría para todas las cosas, amados. También no se olviden que hoy tenemos 2 horas de radio en la predicadora, la 94.1. En la primera hora estoy yo con el hermano, solo acá en Casanova, con mi amada esposa, y después está nuestro hermano Nicolás Blanco, diácono de la iglesia, con la hora siguiente. El Señor bendiga también a su esposa, la hermana Andrea Soler, y a su hijo. Gloria. Tal vez esté la hermana Estela, también mamá del hermano Nicolás. Gloria al nombre del Señor. Saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas que se van a ir incorporando al programa, pero sobre todo saludo a aquellos que nos escuchan desde la radio La Predicadora. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, ubicado de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, Isidro Casanova. Les abrazo en el amor del Señor, amados, y bueno, espero serle de mucha bendición por medio de la palabra del Señor. No, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos guíe en esta mañana con su Espíritu Santo para que podamos hablar correctamente su palabra, que no tengamos errores en la expresión. Gracias le doy al Señor. Padre Santo, estoy delante de tu presencia. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que tú bendigas grandemente a todos los que nos escuchan por medio de la radio La Predicadora, Señor. Señor, usa este instrumento para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, como lo vienes haciendo, Señor amado. Bendice al director de la radio, bendice a Manuel, a su esposa, Señor. Señor amado, que la gracia, Señor, se vea reflejada en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro sentir, en nuestro hablar. Ayúdame primeramente a mí, Señor amado. Oh, Señor, bendice, Señor, en el nombre de Jesús, este programa que vamos a hacer, juntamente con el hermano Nicolás, Señor, con su esposa, con mi esposa, Señor, ayúdanos porque somos dependientes de ti para todo, Señor. Bendice, Señor, a las almas, abriendo los ojos de su entendimiento, Señor, que por medio de la iluminación de tu palabra, Señor, ellos puedan apropiarse de todo lo que Cristo ganó para ellos. Oh, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermano. Gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Gracias le damos al Señor. Vamos a ir, hermanos, al libro de los Hechos, en el capítulo 19. Gloria en nombre del Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Y en el versículo 19, capítulo 9, versículo 9, perdón. Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo en el camino delante de la multitud, apartóse Pablo de ellos y separó a los discípulos, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos disputando cada día en la escuela de un cierto tirano.
¿no? Y bueno, nosotros vemos que lo que aconteció aquí, y Pablo discutía siempre, porque tenemos que discutir frente a aquellos que no entienden. Se arma la discusión, por más que uno no quiera, se arma la discusión, porque los que no entienden también tienen ellos su apoyo, donde ellos se apoyan en su exposición. Entonces, Pablo, él iba a las sinagogas para hacerle ver a ellos que lo que ellos decían ya se había cumplido, que no es que era mentira lo que ellos decían, pero que ya se había cumplido, que eso ya ahora Jesucristo había venido, que Jesucristo era el Salvador y que Jesucristo y que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, pero sobre todo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Entonces nosotros vemos que la discusión muchas veces es necesaria, ¿no? Y es provechosa. No es que tenemos que tener miedo a la discusión o al tratar de convencer a otros, ¿no? de su error, por así decirlo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la Escritura. Porque no nos olvidemos que Pablo, con los gentiles, él no tenía necesidad él de tomar la Escritura del Antiguo Testamento y demostrarle, porque los gentiles no conocían las Escrituras del Antiguo Testamento, pero cuando iba a una sinagoga judía, él tenía la necesidad de demostrarle por la palabra, ¿no? que lo que ellos estaban esperando, ¿no? Esto ya había venido, que el Mesías ya había venido y que ya había resucitado entre los muertos y que el Espíritu Santo fue derramado. Bueno, discutió mucho, por 3 meses estuvo allí, creo que es un tiempo suficiente. En esos 3 meses Pablo iba y hablaba y discutía con ellos, y en 3 meses la palabra tiene 2 efectos, ¿no? 2 efectos la palabra: o la persona se derrite y se entrega de corazón al Señor Jesucristo por medio del Evangelio que Pablo predicaba, o se endurece, ¿vio? Se endurece de tal manera que desprecia y hasta aún odia y desea la muerte de aquel que le está queriendo sacar de la ceguera que está teniendo. Entonces fíjese lo que la palabra produce, ¿no? 2 cosas produce la palabra. Si uno ve el sol, si uno lo desafía al sol, el sol le va a cegar los ojos. Pero si uno baja la cabeza y se deja guiar por su luz, es beneficioso. Depende de la actitud del hombre. Entonces nosotros preferimos agachar la cabeza frente al conocimiento revelado que el Señor le dio al apóstol Pablo y dejarnos iluminar con ese Evangelio de la Gracia. Y ese Evangelio de la Gracia yo le puedo asegurar, hermano, que es verdadero, porque produjo en nosotros una transformación, ¿no? Y una conformación de vida. Ahora, ¿dónde nos transformó? En nuestro interior, en nuestro espíritu y en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra manera de ver. Todo eso hizo el Evangelio de la Gracia, porque nosotros nos dejamos conducir por la luz, ¿no? de su palabra. Nos dejamos conducir por el poder del Espíritu Santo. Si el Evangelio de la Gracia no hubiera sido cierto, ciertamente que nosotros no tendríamos la conformación que tenemos ahora, no tendríamos el Espíritu Santo, no tendríamos el conocimiento, no habríamos podido cambiar la manera de pensar, la manera de sentir, no lo hubiéramos podido hacer. El Evangelio legalista no tiene el poder para transformar al hombre, para conformarlo. Por el contrario, produce el efecto contrario. Lo hace un hombre duro, un hombre hosco, un hombre que tiene odio, que tiene rencor en su corazón, ¿no? Y bueno, eso es así, eso nosotros lo hemos vivido. Entonces el apóstol Pablo estuvo 3 meses ahí,
tratando, procurando que los judíos entendieran, ¿no?, que la ley ya había sido satisfecha, que el Mesías ya había venido, que Jesucristo había resucitado de los muertos, que Él era el Mesías. Y bueno, y produjo porque dice dos situaciones produjo ahí. Y dice, más endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartóse Pablo de ello. ¿Vio? Hay que apartarse ya. Llega un momento que uno se tiene que apartar. Nosotros no queremos apartarnos de los hermanos. Usted sabe que los hermanos que salen de la legalidad y vienen a la gracia, no es que vienen a la gracia. Dios los saca de la legalidad para que ellos sigan el perfeccionamiento de su vida espiritual. Porque mezclado con la legalidad no van a poder alcanzar el perfeccionamiento. Y van a tener que apoyar cosas que no están bien conforme a la gracia. Hay hermanos que les cuesta, muchos hermanos, la mayoría de los hermanos que están en la legalidad y vienen a la gracia, nos costó mucho salir de la legalidad por la amistad que teníamos. Amén de que nosotros teníamos un cariño, un amor por los hermanos, muchos años estuvimos con ellos, hicimos muchas cosas juntos, hemos sufrido juntos, nos hemos alegrado juntos, muchos años estuvimos en la legalidad. No es que un día o dos, nosotros hemos compartido casi nuestra juventud en la legalidad, pero llegó el tiempo en que Dios ya Dios nos separó de allí, nos sacó de allí, y nosotros no queríamos salir. Nosotros queríamos permanecer ahí, queríamos tratar de convencerle a los hermanos. Fíjese de qué le hablábamos nosotros los hermanos. Le hablábamos de que Dios era amor. Y los hermanos se enojaban con nosotros, conmigo especialmente, se enojaban porque yo decía que Dios era amor y ellos decían, no, Dios es fuego consumidor. Yo fíjese el mensaje que teníamos en la legalidad, que Dios es el fuego consumidor. Y yo le digo, sí, Dios es fuego consumidor para aquel que no cree, pero para con los hijos de Dios, Dios es amor y Dios es fuego purificador. Y traté por algún tiempo de que los hermanos aceptaran el mensaje de la gracia, pero la verdad que ellos querían que yo me fuera. No, querían que yo me fuera. Y cuando les dije, hermano, yo me retiro, fui al pastor de los santos y le dije, pastor, me voy a retirar de la iglesia con mi amada esposa, porque no queremos nosotros seguir provocando dificultades en medio de ustedes. El pastor me dio un abrazo, me dio la mano y me dijo, Ramón, las puertas siempre van a estar abiertas cuando quieras volver. Y nunca volví, nunca pude volver. Lo fui a visitar así, lo iba a visitar al pastor porque lo amaba mucho en la casa. También fue en algunas reuniones de la iglesia, pero no había caso. Bueno, entonces a Pablo le ocurrió lo mismo. Él estuvo 3 meses ahí predicando y predicando el evangelio, tratando de convencerlos a los judíos, pero ellos se llenaron de odio, dice. Gloria al nombre del Señor. Se llenaron de odio y maldiciendo el camino. ¿No? Entonces Pablo dice, bueno, los que hemos creído vamos a apartarnos, tenemos que apartarse. Y usted, hermano, si usted conoce la gracia y está en una iglesia legalista, yo le digo a usted, es hora de que usted salga de ahí. Ya demasiado, hermano, ya demasiado tiempo que usted está ahí. Usted no va a lograr lo que Pablo no logró. Y era el apóstol Pablo, y tuvo que apartarse. Y nosotros no somos mayor que el apóstol Pablo. No somos mayor que él. No, él es nuestro maestro. Él era un hombre entendido en las Escrituras, lleno del Espíritu Santo. Por la mano de Pablo Dios hacía prodigios, milagros y maravillas. Pero pastor, yo no quiero salir. Bueno, hermano, tiene que escoger. Si usted se queda allí, usted va a ser estropeado. Va a ser estropeado por los mismos legalistas. No crean que usted puede beneficiarlo más de lo que usted ya los benefició. Usted ya hizo su trabajo ahí. Usted les habló de que la salvación es por gracia. Usted les habló y le dijo que son justos, santos. Usted ya le habló y le dijo que somos salvos por medio de
de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, que no es por obra, que es por fe, todo usted ya le dijo, ¿no? Y no lo quieren, y va a ver que la conducta de ellos hacia usted cambió. No es la misma conducta, no es la misma solicitud que ellos tienen para con usted. Es hora de salir. Es hora de venir a la gracia. Venga a la gracia, hermano. Hágase con uno con los hermanos de la gracia, ¿no? Y así pueda crecer. Así pueda crecer más, pueda alcanzar más el Evangelio de la gracia. ¿Entiende, hermano? Si usted se queda ahí, no le hace ningún favor a Dios. No le hace ningún favor al Evangelio. Ahora, nosotros hablábamos estos días sobre Apolo y Pablo. Cómo no hubo casualidad, sino que hubo propósito. Entonces vimos cómo Dios tenía un propósito con Pablo y Apolos y cómo el Espíritu Santo lo fue llevando a Apolos para que se encontraran con Pablo, ¿no? Y entonces estuvo Aquilas y no me acuerdo cómo se llamaba la esposa de Aquilas. Ellos lo encontraron a Apolos y le predicaron más claramente la palabra del Señor. Entonces, y después, por medio de Aquilas y Priscila, ¿no? Apolos conoció a Pablo y Dios tenía un propósito con Pablo y Apolos, y entonces se juntaron y el propósito de Dios se cumplió con ellos. Ahora, nosotros tenemos que ver que Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con ustedes. Gracias, mamá. Y Priscila, me dice mi esposa. Dios tiene un propósito con usted, ¿no? Por eso Dios le reveló la gracia. Dios le hizo entender la gracia, porque Él tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que usted siga siendo perfeccionado con la gracia. ¿Cómo va a ser perfeccionado en la gracia? En un lugar donde no aceptan la gracia, en un lugar donde no hay maestros de la gracia, ¿no? En un lugar donde no está el Espíritu de la gracia. ¿Cómo va a ser perfeccionado usted allí? ¿Y usted para qué necesita ser perfeccionado? Porque usted vino, o Dios le reveló la gracia para un propósito, ¿no? Tal vez para formar un buen hogar en gracia, tal vez para llegar a ser la esposa de Cristo, tal vez para ser un vencedor total. Para eso usted, hay un propósito más en su vida, ¿no? Que la gracia le va a ir revelando, que el Espíritu Santo le va a ir revelando, pero es necesario apartarse. Usted se tiene que apartar. Si no se aparta, Dios no va a poder cumplir con usted el propósito, aunque el propósito Dios siempre lo cumple, pero con otro. Ya usted perdió la oportunidad. Ya usted quedó de alguna manera descartado del propósito porque usted resiste a Dios, porque Dios lo quiere sacar a usted de allí, pero usted permanece allí. Y bueno, entonces Dios busca otro, ¿no? Busca otro, y usted ¿cuántos años se va a retrasar? Muchos años se va a retrasar, ¿no? ¿Quién sabe si alguna vez lo va a alcanzar de nuevo? ¿Quién sabe? Entonces Pablo, ¿qué dice en el versículo 9? Entonces, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto Tirano. Tirano no era judío, tal vez no era judío, él era griego, Tirano. Y él tenía un lugar donde ahí él hacía tertulias, y bueno, y ahí seguramente que hablaban de diferentes temas. Y él prestó ese lugar a Pablo para que se podía predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Después él aceptó a Cristo, seguramente aceptó el Evangelio de la gracia que Pablo predicaba, y Dios lo usó en su lugar a Tirano, ¿no? Bueno, y dice, y esto fue por espacio de 2 años, fíjese, 2 años estuvo Pablo allí, gloria al nombre del Señor Jesús, ¿vio? Y ahí en el 8 dice, y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses. Pero fíjese cómo diferencia que hay, recibieron la palabra ahí en la escuela de Tirano, porque si no, no se hubiera quedado tanto tiempo. El origen de la palabra de Tirano es de tirano,
de un tirano, ¿no? De ahí viene la palabra tirano, de este nombre, ¿no? Y bueno, y sabemos que un tirano no es una persona mala, no es una persona injusta como nos presentan muchas veces. Un tirano puede llegar a ser malo, puede llegar a ser una persona odiosa, puede llegar a ser un criminal, ¿no? Pero la palabra tirano tiene otro significado, ¿no? Que no es grave el significado, creo que significa señor o amo absoluto, ¿no? Un tirano, pero no por eso. Dios es un tirano, es un señor y un amo absoluto de todas las cosas, pero Él es amor. Por eso tenemos que buscar el origen de la palabra. Ese es el trabajo que yo le dejo a usted, hermano. No, yo lo voy a buscar también. Tirano, ¿qué significa tirano etimológicamente? Bueno, y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, fíjese, 2 años hay tiempo para convencer a muchos, ¿no? En Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Vio? En 2 años, ¿cuánta gente se puede ganar en 2 años? Con el mensaje de la gracia, mucha gente se puede ganar, ¿no? Pero es necesario, vio que Pablo no estaba ahí, él tenía un grupo de discípulos ahí. ¿Y qué hacían? Disputando cada día en la escuela de un cierto tirano, disputando, ¿no? Viene de disputa, digamos, de establecer entre todos, ¿no? La verdad, establecer la verdad. Aunque hoy estaba Pablo, disputaban, pero no disputaban con Pablo con los discípulos, sino con aquellos que venían creyendo. ¿Por qué? Porque los que venían creyendo, ellos venían creyendo en otras cosas, en otros dioses, en dioses paganos, ¿no? Y en dioses paganos que también hacían milagros y también hacían prodigios mentirosos y engañosos. Y entonces Pablo disputaba con esa gente, ¿no? Y le hacía entender que solamente Jesucristo era el Hijo de Dios y que solamente Jesucristo era Dios y el Padre era Dios y el Espíritu Santo era Dios. Entonces por eso dice disputando, ¿no? Disputando cada día en la escuela de un cierto tirano, y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Vio? Y para convencerlos, hacía Dios singulares, maravillosos, milagros por las manos, por las manos de Pablo. Fíjese que siempre usaba las manos de Pablo, para que recibieran el Espíritu Santo, y usaban la mano de Pablo para, gloria al nombre del Señor, para sanar a los enfermos, gloria al nombre del Señor. La imposición de las manos. Entonces fíjese qué maravilloso eso, ¿no? Pero ayer habíamos quedado quiero volver un poquitito al versículo 6, ¿no? Sobre la imposición de la mano que Pablo hacían para que los hermanos recibieran el Espíritu Santo. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí también Pablo le ponía las manos. Ahora fíjese qué maravilloso esto. Recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? Porque ellos no sabían que había Espíritu Santo. Entonces cuando Pablo puso las manos, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Entonces, qué maravilloso esto, ¿no? Sobre las lenguas. La lengua es señal de que uno recibió el poder del Espíritu Santo para poder manifestar esta vida. Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le había dicho el Señor a los discípulos. Muchos hoy niegan el hablar en lenguas, no niegan el hablar en lenguas, pero eso es algo de Satanás mismo. Satanás le está llevando a la iglesia a no hablar en lenguas, a no creer en las lenguas. Satanás mismo le está llevando.
¿no? A no buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué hace Satanás? Y bueno, los introduce en otro tipo de manifestación, como el zapucay, como el grito de júbilo, como el saltar, saltan, ¿no? Y bueno, y otras cosas más que desconozco, y que son todo manifestaciones del alma natural y de la carne también. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de un creyente, entonces por la imposición de las manos, porque nosotros tenemos ese privilegio también. Eso no se terminó con Pablo. Eso también Dios nos dio a nosotros los pastores para que pongamos las manos sobre las personas y ellos reciban el Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo, si eso Dios lo da. Pero orar por las personas para que reciban el Espíritu Santo, los pastores, los ministros tienen que hacer eso, porque eso es parte del orden de la casa. Eso es una regla, es una línea, es la plomada que Dios puso. Eso no se puede desvirtuar. Eso no puede sacarse del orden divino, ¿no? Así como Pablo oraba por los hermanos para que sean llenos del Espíritu Santo, imponiendo la mano, también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, ¿no? Qué privilegio que tenemos, ¿no? de poder ser usado en ese sentido. Y yo creo eso, hermano, positivamente creo en eso. Y entonces, cuando nosotros oramos nosotros para que un hermano reciba el Espíritu Santo, y yo estoy creyendo que lo está recibiendo el Espíritu Santo ese hermano, ¿no? Y ahora, si Dios quiere, él va a hablar en otras lenguas. Pero yo ya oré. Cuando un hermano oró, vio que cuando nosotros oramos por una hermana, cuando se casa con un hermano, o cuando un hermano se casa con una hermana, nosotros oramos, ponemos las manos y ya lo declaramos marido y mujer, o esposa y esposo. Ya la imposición de las manos ya determina lo que se enlazó ahí, lo que se bendijo ahí. Entonces nosotros la misma interpretación tenemos para cuando nosotros ponemos las manos sobre los hermanos, no para que sean llenos del Espíritu Santo, nosotros ponemos las manos sobre ellos y para nosotros el hermano ya recibió el Espíritu Santo. Si él cree, recibió el Espíritu Santo. ¿Y quién le puede decir? ¿Quién puede debatir la fe de él? Porque la fe no se puede debatir. La fe hay que aceptarla. Bueno, hermano, usted tiene el Espíritu Santo. Por la imposición de la mano de su pastor. Pastor, yo no tengo el Espíritu Santo. Ah, no tiene, venga, vamos a orar por usted. Señor, te pido que tú bendigas a este hermano y lo llenes con el Espíritu Santo, Señor. Él cree, Señor, con todo su corazón. Y ese hermano tiene que creer que ya recibió el Espíritu Santo. Cuando el pastor le impuso las manos. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Esta es una manera que los apóstoles nos dejaron para nosotros, para poder ayudar a los hermanos, ¿no? Que ellos puedan recibir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces el pastor oró, a mí el pastor oró para que yo reciba el Espíritu Santo y yo creo que lo recibí. Aleluya. Ahora necesito ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y eso usted tiene que seguir creyendo, y tiene que seguir creyendo y buscando y clamando y orando y viviendo una vida santificada. Y bueno, y el Señor le va a llenar con el Espíritu Santo y va a hablar en otras lenguas. Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo, usted tiene que hablar en otras lenguas sí o sí. No es acá de que no puedo, no es que no siento, no es que no me sale. Tiene que hablar en lengua sí o sí. Esta es la señal bíblica que nosotros tenemos. Gloria al nombre del Señor. Y entonces acá Pablo dice que puso la mano sobre los enfermos y los enfermos eran sanados, dice. Gloria al nombre del Señor. Y alabado sea el Señor. Acá hay muchos puntos doctrinales que la iglesia abandonó y que nosotros tenemos que recuperar. Una es la imposición de las manos para que reciban el Espíritu Santo, otra es la imposición de las manos para que Dios obre prodigio, milagro y diversa maravilla. Los siervos del Señor tienen que hacer eso. Tienen que creer que Dios va a hacer eso, no con la imposición de las manos de Pablo, dice.
¿Quién puso la mano? Pablo. No, lo que pasa es que no son las manos de Pablo, son las manos del Señor Jesucristo. Acá dice que las manos eran de Pablo. Dicen que era de Pablo a las manos. Y entonces, cuando pongo la mano, es la mano del pastor Encina. Cuando pongo la mano, es del pastor Pedro o del pastor, cualquiera sea su nombre, no importa. Cuando el pastor puso su mano sobre mí, yo recibí el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, gloria al nombre de Jesús. Y también lo mismo cuando el hermano Ramón o el hermano, su pastor, ponga su mano, a él le oró y Dios me sanó. Gloria al nombre de Jesús. ¿Usted qué cree que le está engrandeciendo al pastor? No, usted está engrandeciendo a Dios, que está usando a su siervo. Porque sin Dios el pastor no puede hacer absolutamente nada. Y para que Dios use al pastor, el pastor tiene que tener una vida en comunión perfecta con el Espíritu Santo, una vida ordenada, una vida interior, santificada, purificada 7 veces. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero acá hay más puntos doctrinales que la iglesia dejó de lado. Entonces fíjese que tenemos que recuperar. Y esto dice que fue por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios singulares maravillas por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo. ¿No? Fíjese qué maravilloso, ¿no? Del cuerpo de Pablo, ¿no? Los sudarios. Pablo seguramente que él usaba unos pañuelos para secar su sudor de su frente o algún pañuelo que él tenía y lo llevaban a los enfermos, ese mismo pañuelo y Dios obraba por medio de ese pañuelo, ¿no? Dios obraba milagros, maravillas y sanaba a los enfermos. Y dice que dice sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y no solamente las enfermedades se iban de ellos, sino que los espíritus inmundos se iban de ellos. Imagínense. Eso se terminó porque no están los sudarios de Pablo, porque no están los pañuelos de Pablo. No se terminó. Esos son puntos doctrinales, hermano. Es decir que nosotros podemos darle a una persona que lleve algún pañuelo, ¿no? O alguna prenda, ¿no? De nosotros, y que lo pongan en el enfermo, y Dios puede obrar milagros, maravillas en esa persona. Yo creo que este es un punto doctrinal. Yo creo que esto la iglesia tiene que practicar, ¿no? Y no practicamos eso. Eso es como que no lo practicamos, que lo hemos olvidado. Nuestros pastores, ellos hacían así: hermano, traiga un pañuelo, traiga una camisa, traiga algo y vamos a orar, y usted póngale en la mano de su hija, de su hijo, de su padre, de su madre, y Dios le va a sanar. Y venía y estaba sano la persona. Por eso, si usted verdaderamente cree que su pastor es un hombre espiritual, si usted cree que su pastor es un hombre rendido a la voluntad de Dios, si él conoce el mensaje de la gracia, si ese es un hombre de fe, ¿no? Si es un hombre que realmente está rendido a los pies de Cristo, dígale: pastor, ¿no tiene algo, un pañuelo, algo, una prenda que usted pueda darme para que yo pueda ponerle a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, para que sea sanado de su enfermedad? Y que sea, hermano, porque el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo es el que hacía las cosas. Era Dios que usaba las cosas. Bueno, y en mi nombre haréis cosas mayores, dice el Señor. Pero yo no veo pastores que usen esa metodología. Perdón, la metodología no corresponde, porque eso es Satanás. Esa manera. Yo no veo que nadie, ni yo mismo hago eso. Pero ahora la palabra me está llevando que uno tiene que a hacer eso. Si verdaderamente tiene una vida consagrada, si verdaderamente usted, mire, pastor, mi mamá está engripada, mi mamá está enferma. Bueno, usted va, se saca una prenda
o un pañuelo, vaya y colóquele esto a su mamá. Y el Señor va a hacer la obra. Imagínense. Porque acá dice así. Dice en el versículo 11. De tal manera, en el 12, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Vamos ahí a ver ahí en Mateo 14, 36. Mateo 14, 36. Si usted me quiere acompañar con su Biblia, hermano. Mateo 14, 36. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer el 34. Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Y todos quedaron sanos con tocar el borde de su manto. Fíjese, no, pero ese era Jesús. Ese era Jesús. ¿Pero usted cree que Jesús tenía algo diferente a lo que nosotros tenemos? ¿No tenemos nosotros la misma vida? ¿No hemos recibido el mismo Espíritu? ¿No hemos sido bautizados con el mismo bautismo? ¿No tenemos el mismo Señor que Jesús tenía? ¿No es el mismo poder que tenemos nosotros o que tenía Jesús? Tenemos nosotros también. Entonces, pues, ¿dónde está el error? En la fe. En la fe está el error. No practicar estas cosas. Estas cosas la gracia la tiene que practicar. ¿Vio? Aún los hermanos que practicaban esto, que eran los hermanos legalistas, aún ellos dejan de practicar estas cosas. Se están domesticando. Se están civilizando. La fe es como parte de una vida sin cultura, sin mucha, la fe no, aunque la fe es culta, ¿no? Pero la fe para el mundo, yo digo, la fe es como algo sin sentido, algo brutal, sin ciencia, sin educación, ¿no? Poner un trapo o darle a una hermana que lleve un pañuelo, que lleve una prenda para que al ponérsela al enfermo, el enfermo sea sanado. Eso es cosa misticismo, eso es cosa adivinación, eso es brujería, eso es hechicería. No, eso es el poder del Espíritu Santo, porque acá dice así. Acá en la palabra de Dios dice así, y hay que estar dispuesto a creer. Hay que estar dispuesto a creer. Tenemos que creer con todo nuestro corazón, pero también tenemos que santificarnos. Sinceramente, tenemos que entrar verdaderamente en la santidad. Tenemos que entrar verdaderamente en la comunión con Dios. Tenemos que entrar ahí, en ese lugar, para que Dios nos use. Porque acuérdese que Dios tiene un propósito con nosotros. Como pastor, Dios tiene propósito con su vida. Y el propósito de Dios es que todas estas cosas se manifiesten en usted y en mí como se manifestaron en los apóstoles que estaban antes que nosotros. ¿Usted cree para qué nos trajo el Señor a nosotros acá? Para cumplir su propósito con nosotros. ¿Cómo se va a cumplir el propósito de Dios con nosotros si nosotros no estamos creyendo en la capacidad que hay en nosotros? No estamos creyendo que somos semejantes a Él cada día, semejante a Cristo, conformado a su imagen y a su semejanza. ¿Cómo Dios va a hacer milagros, prodigios, por medio de que nosotros impongamos las manos si no las ponemos? No ponemos las manos sobre los enfermos. No enviamos nuestra vestimenta para que los enfermos sean sanados. ¿Y cómo Dios va a cumplir su propósito con nosotros? Por eso, hermano, es algo precioso lo que la palabra de Dios nos está haciendo ver en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leerlo de nuevo, hermanos amados. En el 12, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo. Gloria al nombre del Señor. Ya leímos el capítulo 14, 36, ¿verdad? De su cuerpo. Y las enfermedades se iban.
No dice desaparecían en el momento, se iban. Yo acá entiendo como que el pañuelo o el paño puesto ahí que da sobre el enfermo, la enfermedad se iba, de a poco, de a mucho, no sé cómo daría, pero se iba. Hay que dejarlo allí, a ese pañuelo. Hay que dejarlo sobre el enfermo, ahí, ¿no? Y se iban de ellos. Pero no solamente eso, sino que los malos espíritus, fíjese, los malos espíritus salían de ellos. Los espíritus malignos no pueden soportar ni siquiera un atuendo, ni siquiera un pañuelo, ¿no? de los hermanos que viven en santidad, de los siervos de Dios que viven en santidad, que aman al Señor, que son puros y santos, que buscan la gloria del Señor. ¿No? Los espíritus santos ni siquiera nuestra ropa soportan. ¿No? Así como nosotros no soportamos la ropa mundana, ¿no? Porque la ropa mundana, el vestir mundano, eso está direccionado digamos, al desorden, está direccionado o tiene otra intención y está lleno de pecado no la ropa solamente, sino la persona que la viste. Entonces nosotros no queremos saber nada con eso. Y así también ellos tampoco quieren saber nada con nosotros, con nuestra manera de vestirnos, con la manera de que nosotros tenemos de prolijarnos. ¿No? Por eso, ¿pero qué hace la iglesia? La iglesia imita la forma de vestirse del mundo. Una manera desordenada, una manera que da a entender que es un hombre que está distante de la comunión con Dios. La ropa que ellos visten da a entender la vida que llevan ellos, una vida pecaminosa, rotosa, mugrienta, una vida sin la dirección del Espíritu Santo. Pero nosotros, la ropa que vestimos da a entender una vida ordenada, prolija, elegante, ¿vio? Y eso es el carácter de Dios. Y entonces, ¿esto qué? ¿Del pastor fulano? No, sácamelo de acá. Sácame esta cosa de acá, le va a decir. No va a querer saber nada, ni siquiera con nuestra ropa. El espíritu inmundo no va a poder soportar. ¿Se da cuenta de la importancia hasta de la ropa, hermano? Hasta de la ropa nosotros tenemos que transmitir con nuestro atuendo, estamos transmitiendo cosas, ¿no? Que hacen al orden divino, que hacen a la pulcritud, a la santidad, ¿no? A la limpieza, a la pureza. Todo eso parece cosa, no, Pastor Ramón Encina, usted está viviendo en los años allá, usted es viejo, ya tiene casi 65 años y ya es viejo, usted no entiende la modernidad. Mire, yo lo que entiendo, que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Eso yo entiendo. Y yo entiendo que el orden de la iglesia ya fue establecido y que no puede salirse la iglesia de ese orden. No se puede añadir un nuevo orden. Como dice ahí el Papa, dice que ahora necesitamos otra Biblia porque esta Biblia no sirve, porque no está apegada a los tiempos presentes. Tenemos que hacer una Biblia con un lenguaje más moderno. Fíjese usted las cosas que dice. Yo lo escuché con mis oídos, hermano, eso. Entonces fíjese qué maravilloso poder darle importancia a todas las cosas, sin ser fanático, sin ser fanático así, de no escuchar a nadie, de no poder aceptar una crítica. No somos fanáticos, nosotros tratamos de decir lo que la palabra de Dios dice. Y acá dice, hermanos amados, y dice que los espíritus malos y los malos espíritus salían de ellos. ¿Cuándo salían de ellos? Cuando los pañuelos y los delantales de los apóstoles eran puestos sobre los enfermos o sobre las personas poseídas. ¿Qué me cuenta usted, hermano? ¿Qué me cuenta usted? ¿Qué me dice, amado hermano pastor, siervo, compañero de carrera? ¿Qué me dice usted sobre estas cosas? Estas cosas son así. Y por eso está desordenada la iglesia, porque se ha sacado el orden y se ha establecido el desorden.
Hay un orden que hay que seguir, que es riguroso ese orden. Dios no puede presentarse si alguien llega a quitar algo ordenado de su casa para poner algo desordenado. No se puede, no se puede, no se puede, hermano, no se puede. Tenga la plena seguridad. Por eso nosotros necesitamos conocer el orden divino. Cada día tenemos que introducirnos en ese orden para la morada de Dios en espíritu y en verdad, para la morada del Espíritu Santo en nosotros, para que la vida de Dios que está en nosotros y en medio de nosotros crezca, se desarrolle y se manifieste. Necesitamos el orden. Entonces dice, gloria al nombre del Señor, en el capítulo, versículo 13, y algunos de los judíos exorcistas, vagabundos, tentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu inmundo, diciendo, os conjuro por Jesús el que Pablo predica. Fíjese, vio que no es tan fácil, no es así nomás. Acá verdaderamente tiene que haber un llamado, acá verdaderamente tiene que haber una realidad, tiene que haber una verdad absoluta en el corazón de la persona que va a hacer ese trabajo. No cualquiera puede hacer una cosa así, no cualquiera, hermano. Usted hasta que no sea ordenado. No, muchas veces se enseñó que por tener la vida de Cristo, por tener el nuevo nacimiento, uno podía ir a orar por los enfermos y podía orar por los endemoniados. Yo le digo que no es así, no es así. Eso Dios le dio a los siervos del Señor. No, porque ellos son hombres ya maduros, ya hermanos experimentados en muchas cosas. Han alcanzado un conocimiento, una revelación. No cualquiera puede ir a orar por un enfermo, un endemoniado. No lo pueden hacer. Eso estropeó la iglesia. Esa doctrina del diablo se introdujo en la iglesia para que muchos hermanos que recién estaban comenzando, no fogosos, entusiastas, se terminaron perdiéndose en el mundo y hoy están en los loqueros del mundo. Están con los psiquiatras. Están en los hospitales de los locos, los hermanos esos, ¿no? Y que Dios tenga misericordia y que Dios manda a su siervo para que sean libertados. Pero porque se introdujo esa doctrina. Usted hermano tiene el Espíritu Santo. Usted hermano tiene el Espíritu Santo, usted puede orar por un enfermo. No es así, no es así, hermano, no es así. Eso tiene que hacerlo un hombre, como un pastor, como un evangelista, como un anciano, como un profeta, como un apóstol, como un maestro de la palabra. Los ministerios de la iglesia pueden hacer eso, no usted, a no ser que usted sea enviado. ¿Vio? Porque Jesús envió a sus discípulos y le envió para que sanasen los enfermos y echaran todo espíritu, pero ellos fueron enviados. Y no habían recibido el Espíritu Santo, pero fueron enviados. Y la responsabilidad estaba en aquel que les envió. Y entonces en ese nombre ellos hicieron todo lo que hicieron. Alabado sea el Señor. Gracias le damos al Señor por este programa, hermanos amados. Espero que haya sido de mucha edificación para su vida. Lea este capítulo 19, hermano. Mándenos mensajes al celular de nuestro hermano Nicolás. Nuestro hermano Nicolás le va a dar el celular porque yo no tengo teléfono, no tengo celular. Entonces, él le va a dar el teléfono para que usted haga cualquier pregunta con relación a estos temas que nosotros estamos tocando en la iglesia y en la radio La Predicadora. Ahora yo termino mi programa, mi hora de radio, y va a empezar nuestro hermano Nicolás después de 5 minutos, más o menos, ¿no? Y usted tiene que estar pegado a la radio, ¿no? Escuchando la palabra del Señor, porque va a ser de mucha edificación para su vida, ¿no? El Señor lo ha favorecido a nuestro hermano Nicolás, porque esto de estar en la radio no fue cosa de hombre, sino fue cosa de Dios. El Espíritu Santo designó al hermano Nicolás para esta tarea y seguramente que el Señor lo va a usar. Lo va a usar grandemente a nuestro hermano. Alabado sea el Señor. Ahora uno tiene que prepararse para ser usado por el Señor. ¿Cuál es la preparación? Rendirse al Espíritu. Rendirse al Espíritu. Vamos a orar. Y apropiese de esas bendiciones. Estamos viendo del orden divino. Estamos viendo el orden dentro de la casa, que es la iglesia, que es nuestra propia vida.
Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por las autoridades, vamos a orar por nuestro presidente, vamos a orar por nuestro país, vamos a reprender esta pandemia en el nombre de Jesús y que el Señor haga su obra y la haga desaparecer, que cada día pierda fuerza esta pandemia, este virus que no sé de dónde salió, Dios sabe, pero que pierda poder, que haya algo que lo haga de alguna manera débil para que no siga creciendo. No, eso le pedimos al Señor. Padre Santo, estoy delante de tu presencia, entrego esta palabra que tú me has dado, Señor, en esta mañana. Señor, que tú, Señor, la lleves, Señor, la hagas correr esta palabra para que los hermanos sean edificados, sean confortados. Señor, que ellos puedan ser llenos del Espíritu Santo, llenos de tu poder. Señor, esté sanando a los enfermos. Señor, estén sanando a aquellos que están en terapia intensiva, aquellos que están, Señor, de diversas enfermedades, no solamente del coronavirus, hay muchas enfermedades que están matando a la gente. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que deshagas todas las enfermedades en los cuerpos de tus hijos y de tus hijas, Señor amado, en esta hora, y que tu sanidad y tus milagros sean conocidos por toda la gente, Señor. Manda a tus siervos, Señor, que ellos puedan poner sus manos, aunque ya está el mandamiento, pero pon en ellos el sentir de poner sus manos, Señor, con autoridad, con la llenura del Espíritu Santo sobre los enfermos para que ellos sean sanados. Oh, Señor, ayúdale. Señor, reprendemos esta enfermedad, Señor, y las enfermedades de los cuerpos de nuestros hermanos. Deshacemos todo virus, Señor. Deshacemos todo ataque del enemigo, todo espíritu malvado de destrucción, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, toda acechanza del diablo en contra de la humanidad, Señor, lo deshacemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Señor, bendice el programa de nuestro hermano Nicolás. Ayúdalo, úsalo para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a esperar, no sé si 5 minutos, no sé cómo van a hacer la radio. Yo me despido hasta esta noche. Tal vez esta noche no estemos en el programa, ¿no? Para descansar un poquito. Les bendigo, hermanos, y tal vez sí estemos. Voy a dejar que el Señor me guíe. Le dejo espacio al hermano Nicolás Blanco, diácono de la iglesia, y doy gracias a la radio La Predicadora por permitirnos, ¿no?, hacer el trabajo que el Señor nos ha enviado a hacer. La gracia de nuestro Señor Jesucristo siga con todos ustedes, amados. Amén.